todos, muchas gracias por su participación en este congreso. Tenemos un panel extraordinario sobre arbitraje de inversión. Nos acompañan el doctor Eduardo Zuleta, la doctora María Ordóñez, la doctora María Angélica Burgos, el doctor Gabriel Bottini y como era ahora Valentina Díaz. Entonces, los dejo con ellos. Valentina, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan en esta tarde. En primer lugar, queremos agradecer al Comité Colombiano de Arbitraje por habernos extendido la invitación a participar en esta 10ª versión del Congreso Internacional de Arbitraje, abriéndonos este espacio en el cual conversaremos sobre nuevos desarrollos en materia de arbitraje de inversión. Para tal propósito, el día de hoy me acompaña un panel compuesto de 4 de las voces más autorizadas para hablar de esta materia, y el cual tengo el gusto de presentarles a continuación. En primer lugar, nos acompaña la doctora Ana María Ordóñez, quien es la directora de Defensa Jurídica Internacional en la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado colombiano. La doctora Ana María es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de Mercado de Capitales y un máster en Leyes de King's College of London. También nos acompaña la doctora María Angélica Burgos, quien es asociada senior en la firma Baker & McKenzie, en donde concentra su práctica en arbitraje internacional, arbitraje doméstico y derecho internacional de las inversiones. La doctora María Angélica cuenta con más de 10 años de experiencia en estas áreas. Cuenta con una experiencia en arbitraje internacional ad hoc e institucional bajo las reglas de la CCI, CENUDMI y CIAD, así como en arbitraje doméstico administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. La doctora María Angélica ha asesorado y representado clientes en controversias relacionadas con proyectos de construcción, relaciones de distribución y reclamaciones de agencia comercial, disputas societarias y relacionadas con acuerdos de compraventa de acciones. También ha asesorado a compañías colombianas en el contenido y aplicación de acuerdos internacionales de inversión y en reclamaciones potenciales en contra de gobiernos extranjeros. Por otro lado, también nos acompaña el doctor Gabriel Bottini, quien es socio en la oficina de Madrid de Uría Menéndez. El doctor Bottini es licenciado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un máster en Derecho con especialización en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York y es doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge. Es especialista en arbitraje internacional y en Derecho Internacional Público. Ha participado en más de 60 arbitrajes en materia de inversiones extranjeras, tanto actuando en carácter de abogado como de árbitro. El doctor Bottini fue el primer director nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación de la República de Argentina, cargo en el cual representó a este país ante tribunales arbitrales administrados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, mejor conocido como CIADI. El doctor Bottini es miembro del panel de árbitros del CIADI, designado por el presidente del Consejo Administrativo del CIADI. Y finalmente nos acompaña el doctor Eduardo Zuleta, que es socio de la firma Zuleta Abogados Asociados y quien ha sido presidente, coárbitro, árbitro único y representante de parte en arbitrajes comerciales internacionales, bajo reglas de la CCI, la CENUDMI, el CIA y ICDR, entre otras, en varias jurisdicciones, incluyendo América, Asia y Europa, participando en asuntos que involucran tanto a partes privadas como a partes estatales. El doctor Zuleta también es miembro de la lista de árbitros del CIADI, designado inicialmente por el presidente del Consejo Administrativo del CIADI y posteriormente por la República de Colombia. Asimismo, el doctor Eduardo ha actuado como árbitro en arbitrajes de inversión bajo el CIADI, incluidos los comités de arbitraje y anulaciones, la CENUDMI y las reglas de la CCI. Bueno, entonces, previo a cederle la palabra a nuestros ilustres panelistas, explicaré brevemente
la estructura de nuestra conversación, que durará 1 hora y 15 minutos, y la cual estará dividida en básicamente 4 secciones. Una primera sección donde hablaremos en aproximadamente 20 minutos sobre qué ha pasado recientemente en materia de arbitraje de inversiones, abordando ciertos casos y decisiones relevantes. En una segunda sección, los panelistas conversarán durante aproximadamente 25 minutos acerca de qué puede esperarse en materia de controversias de inversión. En esta sección consideraremos para esta conversación la situación y el contexto mundial actual en materia política, económica y climática. En una tercera sección, en aproximadamente 15 minutos, hablaremos sobre algunas novedades en términos de reglamento del CIADI y también sobre una novedad relacionada con el Código de Conducta para Árbitros. Finalmente, en una cuarta sección, a la que esperamos llegar con suficiente tiempo, abordaremos las preguntas que los asistentes puedan tener y, si el tiempo nos da para ello, cerraremos con unas breves conclusiones sobre lo que vamos a discutir. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia con nuestra primera sección, en la cual conversaremos sobre sucesos recientes relacionados con disputas de inversión. Para abrir esta sección, vamos a conversar precisamente sobre el caso de Colombia. Bueno, yo voy a dar una breve introducción para luego cederle la palabra a la doctora Ana María Ordóñez. Entonces, vamos a iniciar analizando o conversando sobre cuál era la posición de Colombia hace algunos años. Colombia se caracterizó por ser un estado que no se había visto envuelto en mayor medida en disputas iniciadas por un inversionista y en su contra. Mientras en las décadas anteriores otros estados, incluyendo estados de Latinoamérica, se vieron envueltos en múltiples disputas de inversión, para Colombia ese momento llegó hasta hace relativamente poco. Y solo hasta este momento el Estado colombiano tuvo que empezar a construir y a desarrollar sus estrategias de defensa para hacerle frente a las demandas de los inversionistas que pues fueron radicadas en su contra ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, mejor conocido nuevamente como el CIAGI. A la fecha, a hoy, después de tener 6 casos concluidos, de 18 en total que se han presentado en contra de Colombia, podemos concluir, sin temor a equivocarnos y sin ambajes, que el balance y el resultado para Colombia ha sido positivo. Y en ese sentido, quisimos aprovechar la experiencia de la doctora Ana María Ordóñez, quien desde la Dirección de Defensa Jurídica Internacional del Estado colombiano, en la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, ha sido parte fundamental en ese proceso de Colombia de convertirse en un Estado experimentado en disputas relativas a inversiones. En ese orden, doctora Ana María, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Valentina. Buenas tardes a todos los asistentes a este panel. Quiero agradecer al Comité Colombiano de Arbitraje y al doctor Juan Pablo Cárdenas por esta invitación. Me da mucho gusto participar en el Congreso y compartir este panel con tan distinguidos colegas, a quienes admiro mucho y agradezco porque de una u otra manera han acompañado el proceso de Colombia en los arbitrajes de inversión. Tal como lo mencionaste tú, Valentina, efectivamente, ustedes recordarán que el fenómeno de Colombia en el arbitraje de inversión hace 5 años fue muy discutido por practicantes y académicos, pues Colombia fue un país que pasó de 0 a 10 arbitrajes de inversión en su contra en menos de un año. Entonces el interrogante principal era, ¿qué está pasando con la inversión extranjera en Colombia? Esa era una pregunta en realidad muy difícil de resolver y que nos formulaban a nosotros en la agencia desde distintos ámbitos y en todos los foros en los que participábamos, porque realmente nosotros no podíamos identificar una única causa
que pudiera atribuirse a este boom de arbitrajes de inversión en contra del Estado colombiano. Afortunadamente, la institucionalidad colombiana pudo organizarse muy rápido para diseñar el modelo de defensa de Colombia en los arbitrajes de inversión que aplicamos y tenemos en acción actualmente. Ese modelo de defensa internacional nosotros lo diseñamos a partir de mejores prácticas y lecciones aprendidas que logramos recoger gracias a generosos colegas que compartieron sus experiencias representando estados. Uno de esos generosos colegas es mi copanelista, el doctor Gabriel Bottini, quien de hecho participó en el lanzamiento de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de Colombia en el 2017 y muy generosamente compartió con nosotros la experiencia de Argentina en la administración de controversias de inversión, que claramente Argentina es un país que nos llevaba muchísimos años de práctica y de experiencia enfrentando controversias de inversión. Entonces, a partir de mejores prácticas y lecciones aprendidas, nosotros decidimos implementar el modelo mixto de defensa, que consiste en un equipo con conocimiento en los temas que son relevantes: derecho internacional público, arbitraje internacional, derecho a la inversión extranjera. Un equipo de abogados con esos conocimientos que trabaja con firmas internacionales a quienes pudimos contratar gracias a que la institucionalidad nos proporcionó el presupuesto y los recursos necesarios para lograrlo, de tal manera que trabajen en equipo y que los equipos de defensa de Colombia se integren por las firmas internacionales y por el equipo de abogados de la agencia. Cuando nosotros decidimos ese modelo, desde sus comienzos, nosotros estábamos convencidos de que el nombre de modelo mixto, que se fundamenta en tener sinergias reales entre los abogados de la agencia que están en Colombia, que se encargan de la coordinación interinstitucional y de la traducción de esos términos complejos del arbitraje internacional de inversión a nuestras entidades estatales, que al final son la fuente de la información y de las pruebas que nos permiten construir estrategias de defensa efectivas, que esas personas trabajan en equipo y son las que se encargan de traducir a las firmas internacionales todos los términos locales y de nuestro derecho doméstico al arbitraje internacional de inversión. Pero también nos tomamos muy en serio la importancia de ir adquiriendo conocimiento. El equipo local de Colombia a lo largo de estos 5 años siempre ha sido muy comprometido con la participación directa y a profundidad en la construcción de las estrategias de defensa y en la participación de cada uno de estos hitos. Entonces, esto nos ha permitido en realidad obtener resultados que son bastante exitosos, porque es que gracias a este modelo de defensa nosotros logramos simplificar, si se quiere de cierta manera, las medidas y explicar en términos simples, no simplificar, sino lograr explicar en términos simples las medidas y el régimen legal y jurídico detrás de todas las medidas que han sido cuestionadas en los arbitrajes que ya se han acabado, y traducirlas un poco al lenguaje de los términos del derecho internacional público. Y gracias a eso hemos logrado demostrar que las decisiones y que Colombia es un país que se ajusta a sus compromisos internacionales de protección a la inversión extranjera. Como ya lo anunció Valentina, Colombia hoy ha sido parte en 19 arbitrajes de inversión, reportamos nosotros, no 18 sino 19, y acá incluyo procesos terminados y vigentes. Efectivamente, contamos con 6 laudos internacionales de inversión en casos en contra del Estado colombiano, que en conjunto representan un ahorro en pretensiones por 15.6 billones de pesos y la recuperación de costos de representación por 17.500 millones de pesos. Eso en realidad nosotros lo reportamos con bastante orgullo, porque no es tan común que los estados logren recuperar los costos de representación, o no tanto como en realidad se nos ha otorgado en las últimas decisiones que hemos recibido. Pero además de todos estos ahorros, de los ahorros en todos estos laudos,
Estos resultados lo que demuestran es una validación y un respaldo a la institucionalidad colombiana frente a los estándares internacionales de protección a la inversión extranjera. Estos laudos, para todos los que han tenido la oportunidad de leerlos y los que no, pues todos estos laudos son públicos, realmente analizan medidas regulatorias complejas que han tenido que ser adoptadas por entidades estatales colombianas para proteger o para cumplir con uno de los deberes que tiene el Estado bajo nuestra institucionalidad de Estado Social de Derecho. Y es muy grato ver cómo todas esas medidas efectivamente confirman que están de acuerdo a estos estándares internacionales de inversión extranjera. Entonces, eso también que confirma que efectivamente, como hace 5 años nosotros desde la agencia decíamos que el boom de casos en contra de Colombia efectivamente no se trataba de una modificación de una política en relación con la inversión extranjera, sino que hoy podemos decir que tal vez se debió al tiempo de maduración de los conflictos y obedeció al momento en el que Colombia decidió celebrar acuerdos internacionales de inversión, no necesariamente a modificaciones en cualquier tipo de política. En realidad, el arbitraje internacional de inversión es un mecanismo de resolución de controversias que es válido y todo aquel que tenga acceso a él puede intentar agotarlo legítimamente, por supuesto. Entonces, además de estos ahorros en pretensiones, recuperación de costas, validación de la institucionalidad colombiana y posicionamiento de Colombia como un país que efectivamente respeta los estándares, respeta y protege la inversión extranjera, nosotros logramos crear una capacidad instalada que permite que el equipo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se haga cargo de los arbitrajes internacionales de inversión sin que necesariamente se dependa de las firmas internacionales. Y es así como en este momento el equipo de la agencia se hace cargo de las fases iniciales en las controversias que identificamos. Tenemos los conocimientos y el tiempo y la capacidad para llevarlas. Y contamos efectivamente con un laudo que así lo demuestra, que es el último laudo que se nos notificó en febrero, que es el laudo emitido en la controversia iniciada por AFC Investment Solutions. En este laudo, la particularidad de este laudo, bueno, 2 particularidades de este laudo en realidad. Primero, se trata de una excepción del 41.5, que es aquella que permite una terminación muy temprana de las controversias porque se logra demostrar manifiesta falta de mérito jurídico. Y la segunda característica es que todo este proceso fue llevado directamente por el equipo de abogados de la Agencia de Defensa Jurídica. Entonces, digamos que en los últimos 5 años nosotros hemos probado efectivo el modelo mixto de defensa, que efectivamente, y hoy en día nos reafirmamos, vale la pena contar con firmas internacionales y con abogados que tienen muchísima experiencia exitosa participando en arbitrajes internacionales de inversión, que se mueve además con unas reglas y unas dinámicas bastante propias, pero también hemos demostrado que en ese modelo mixto de defensa no es solo en teoría que se transfiere conocimiento. Efectivamente hay una transferencia de conocimiento al punto que en este momento el equipo de abogados de la agencia está en capacidad de llevar arbitrajes internacionales de inversión y en este momento ya lo hacemos en las fases tempranas y también somos los encargados de manejar las controversias en la fase de arreglo directo, que es lo que nosotros en la agencia denominamos la etapa prearbitral. Hoy en día, bueno, y además de estos 6 laudos, también en este año recibimos una noticia que fue muy grata y que también la verdad la atribuimos a la gestión de defensa de la agencia y prevención y manejo de las controversias en la fase de arreglo directo, y es que un inversionista de forma unilateral decidió descontinuar o solicitar el retiro de la demanda que había iniciado en el CIADI a finales del año pasado.
Entonces, en todo este portafolio hoy tenemos 12 controversias internacionales de inversión vigentes, cada una de ellas en diferentes fases. En 11 de ellas estamos trabajando con firmas internacionales y estamos manejando en una de ellas, que es la que recibimos más recientemente, que es la iniciada por CB&I. Estamos trabajando, la estamos llevando con el equipo de abogados de la dirección por ahora. Acá me detengo para que el doctor Eduardo Zuleta nos hable de casos y decisiones recientes e importantes sobre nacionalidad dominante y efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María. Entonces, en ese orden, damos la palabra ahora al doctor Eduardo Zuleta. Muchas gracias, Valentina. En primer lugar, pues muchas gracias al Comité Colombiano de Arbitraje, al doctor Juan Pablo Cárdenas por esta invitación. Y es un gran gusto estar en un panel de personas que conozco hace mucho tiempo, amigas y amigos de batallas arbitrales. El tema de la nacionalidad dominante y efectiva es un tema que se discutió durante mucho tiempo, como ustedes saben, en el contexto de la protección diplomática, el famoso caso Nottebohm, que sigue siendo materia de estudio pues, en los cursos de Derecho Internacional Público. Y en el arbitraje de inversión, la mayoría de las controversias pues, se habían citado más que todo en estructuraciones y reestructuraciones de compañías. Y el tema de los inversores, personas naturales, pues había sido una cosa un poco esporádica. Sin embargo, hay 3 casos que marcan unas pautas interesantes por 2 razones. La primera, porque hay que hacer unas distinciones fundamentales en cuanto a los temas de nacionalidad dominante y efectiva. En el arbitraje de inversión existe muchas veces la tendencia a citar decisiones sin tener en cuenta el contexto de las decisiones anteriores y sin tener en cuenta las razones por las cuales se fijaron las reglas. Esos 3 casos, como veremos, tocan el tema de nacionalidad dominante y efectiva bajo 3 contextos totalmente diferentes. El primer caso al que me voy a referir, y en ese también tengo que hacer la revelación de que tuve que ver en ese caso, estuve involucrado en el caso, es el caso de Pugachev contra Rusia. En el segundo caso haré la revelación por cuenta de la doctora Ana María, porque es el caso de Carrizosa contra Colombia. Y el tercer caso, que es un caso reciente, bien interesante, es el de Fernando Frei Strapote contra la República Bolivariana de Venezuela. En el primer caso de Sergei Viktorovich Pugachev contra Rusia, el entorno del caso es básicamente una persona natural nacida en Rusia, hace una inversión en Rusia, posteriormente adquiere la nacionalidad francesa y fija su domicilio en Francia. Las partes están de acuerdo en que es relevante el momento en que se toman las medidas por parte del Estado para determinar la nacionalidad y que es relevante el momento en que se presenta la controversia de arbitraje para efectos de determinar la nacionalidad. La disputa, sin embargo, está de si es relevante en ese caso la nacionalidad de la persona para efectos de la fecha en que se realiza la inversión. Y aquí nos encontramos con 2 cosas muy particulares que quisiera mencionar. Lo primero, ustedes recordarán el famoso caso que fue materia además de una película de 3 ciudadanos americanos que en el 2015 lograron frenar un atentado terrorista en un tren francés y que les dieron la nacionalidad francesa como una cuestión honorífica. En este caso, el inversor alegaba que a él también le habían dado la nacionalidad francesa como una cuestión honorífica por servicios prestados a la República Francesa. Y el debate era si el tribunal podía de alguna manera desconocer la nacionalidad francesa del inversor, pese a que el inversor había presentado documentos expedidos por el Estado francés que demostraban, pasaporte francés que demostraba su nacionalidad. Lo que consideró el tribunal en esa oportunidad es que la prueba de la nacionalidad, pues es una prueba que emite el Estado correspondiente, el Estado que da la nacionalidad, que el tribunal tiene que tener deferencia por esa decisión del Estado y que solamente puede un tribunal internacional desconocer esa nacionalidad en caso de un error o un fraude en la expedición de la nacionalidad. Pero que eso requiere obviamente un estándar de prueba alto, porque no puede simplemente un tribunal desconocer sin más ni más la nacionalidad de una persona que prueba con documentos
que en apariencia y prima facie son legítimos la nacionalidad correspondiente. El segundo problema con el que se enfrentó el tribunal es la muy particular definición de inversor que tenía el tratado entre Rusia y Francia. El artículo 1.2, la sección A del tratado, decía que inversor significa cualquier persona natural que sea nacional de uno de los estados contratantes y que sea autorizado de acuerdo con las leyes de ese estado contratante a hacer inversiones en el territorio o en la zona marítima de la otra parte contratante. La pregunta que se hizo el tribunal en ese momento era si esa redacción de ese artículo en particular significaba que el inversor tenía además que tener la nacionalidad del estado receptor de la inversión al momento de hacer la inversión. Y se discutió si esa frase de que esté autorizado de acuerdo con la ley del estado contratante significaba un requisito de legalidad de la inversión o simplemente un requisito de temporalidad. El tribunal concluyó que se trataba de un requisito de temporalidad, que el requisito de legalidad de la inversión pues es un requisito que existe y que aquí lo que habría que analizar es qué quiere decir eso de que esté autorizado para hacer inversiones. El tratado se analizó en su lenguaje original ruso, francés, y el tribunal concluyó que para que el inversor pudiera hacer la reclamación, debería tener la nacionalidad francesa y tenía que haber sido autorizado por el Estado, por la ley francesa, para hacer la inversión en la fecha en que hizo la inversión. Para eso, además del análisis del tratado, el tribunal consideró una particularidad en la historia de los tratados de la anteriormente llamada Cortina de Hierro, y es que los tratados que celebró la entonces Unión Soviética, antes de la caída del muro de Berlín en el año 89, esos tratados tenían restricciones muy severas sobre quién podía hacer inversión en el exterior, en el extranjero. Y los tratados que celebró en ese momento la Unión Soviética lo que contemplaban era que para que un ciudadano ruso pudiera invertir fuera de la entonces Unión Soviética tenía que tener autorización legal de Rusia. Y a la inversa, en esos tratados se exigió entonces que el nacional de la parte contraria también tuviera que estar autorizado por su ley nacional para hacer la inversión. Y en este caso el tribunal concluyó, bajo ese raciocinio, que en la medida en que el señor Pugachev, al momento de hacer la inversión, era ruso, ciudadano ruso, domiciliado en Rusia, no podía, en consecuencia, tenerse como inversor para efectos del tratado, y el tribunal declaró pues, que no podía conocer de esa reclamación. El segundo caso, que como decía la doctora Ana María conoce bastante bien, es el caso de Carrizosa contra Colombia, el laudo del 7 de mayo del 2021. Aquí hay una diferencia significativa que es importante resaltar en los casos de nacionalidad dominante y efectiva. Y es que en el caso del tratado entre Colombia y Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio y las normas sobre protección de inversiones, el tratado dice expresamente que es inversor una parte o empresa del Estado, una parte o empresa que intenta realizar o ha realizado una inversión en el territorio de la otra parte, pero agrega. Sin embargo, considerando que una persona natural que tiene doble nacionalidad se considerará exclusivamente un nacional del Estado de su nacionalidad dominante y efectiva. O sea, aquí estamos en presencia de la hipótesis en que el tratado expresamente exige que haya una nacionalidad dominante y efectiva. En consecuencia, la discusión aquí fue radicalmente diferente. Aquí la discusión no se dio en el contexto de si aplicaba o no esta regla de nacionalidad dominante y efectiva, sino la discusión se dio sobre cuál era la nacionalidad dominante y efectiva de los señores demandantes, de los señores Carrizosa. El tribunal lo que dijo, para un resumen muy apretado a la brevedad del tiempo, es que primero, el tratado no da ninguna orientación sobre la forma en que el tribunal debe interpretar ese concepto de nacionalidad dominante y efectiva.
que el tribunal tiene que tomar sus decisiones aplicando las normas del derecho internacional y que lo que tiene que determinar el tribunal en consecuencia es que si la nacionalidad dominante efectiva era la nacionalidad de los Estados Unidos y si los demandantes poseían esa nacionalidad dominante y efectiva al momento de los alegados incumplimientos de Colombia y en la fecha de iniciación del procedimiento arbitral. La conclusión del tribunal fue que los tres demandantes, su nacionalidad dominante y efectiva era la colombiana, nacieron y fueron criados en Colombia, no tuvieron residencia habitual ni permanente en otra parte, hablaron, es una cosa curiosa que menciona el tribunal, que en sus declaraciones siempre hablaron en términos de volver a Colombia, de regresar a Colombia, y concluyó el tribunal que los señores Carrizosa eran claramente colombianos en cuanto a su nacionalidad dominante y efectiva, sin desconocer que seguían siendo ciudadanos de los Estados Unidos, y que así le dieran una importancia a sus sentimientos subjetivos de ser estadounidenses, pues esos sentimientos subjetivos de amor a la patria, por llamarlo de alguna manera, pues no son suficientes para que eso determine su nacionalidad dominante efectiva. Y el caso de Fernando Frei Strapote y la de la República Bolivariana de Venezuela, que es un laudo muy reciente del 2022, tiene una particularidad y es que el tratado correspondiente no dice nada sobre dobles nacionales y no dice nada sobre nacionalidad dominante y efectiva. En este caso es una reclamación que hace un ciudadano que es español y venezolano por las expropiaciones y las medidas que toma Venezuela respecto a unas empresas de televisión, de publicidad y empresas educativas. Y el tribunal hace un análisis bastante novedoso del tema, por llamarlo de alguna manera. El tribunal dice, en primer lugar, que el tratado no hace ninguna mención a dobles nacionales, ni en la definición de inversor, ni en ninguna parte. De allí sigue el tribunal para decir que eso no quiere decir ni que el tratado excluya per se a los dobles nacionales, ni que incluya per se a los dobles nacionales. Y analiza un poco todos los antecedentes que ha habido en materia de nacionalidad dominante y efectiva para concluir, como lo decía yo al principio, que lo fundamental es el razonamiento jurídico y los hechos de cada caso y no simplemente las similitudes que pueda haber, porque cada tratado es un tratado diferente. Como el tratado no incluye ni excluye dobles nacionales, el tribunal considera que aplicando las reglas de la Convención de Viena, particularmente el artículo 31.3, el tribunal tiene que tener en cuenta las normas de derecho internacional pertinentes y aplicables entre las partes contratantes. Y si bien el tribunal está de acuerdo en principio en que las reglas de derecho internacional sobre nacionalidad dominante y efectiva han sido desarrolladas en el ámbito de la protección diplomática, el tribunal considera que esas reglas no se pueden limitar a la protección diplomática. Excluye el tribunal la aplicación de las reglas de derechos humanos y reitera que las reglas de derecho internacional recogidas en el ámbito de la protección diplomática, en la medida en que la protección de inversiones tiene el mismo fin de lo que traía la protección diplomática, resulta mucho más cercano a la aplicación o para efectos de la aplicación de la nacionalidad dominante efectiva, las reglas de derecho internacional de la protección diplomática que cualquier otra regla. Y concluye el tribunal que si el tratado tiene reglas específicas para el tema de nacionalidad dominante y efectiva, pues el tribunal no tiene mayor alternativa, sino simplemente referirse a esas reglas. Pero que atendiendo a que el derecho internacional ha tratado de manera detallada el tema de la nacionalidad dominante y efectiva para efectos de la protección de inversiones, ese estándar que se ha aplicado en el derecho internacional también aplica para los tratados que guardan silencio sobre el tema. Y dice el tribunal
en un punto también que me parece relevante, que si bien el tribunal entiende que el Tratado Bilateral de Inversiones es lex specialis entre las partes contratantes, en la medida en que no tiene una regla especial sobre dobles nacionales, pues no puede considerarse que es un régimen autocontenido. Y al no ser un régimen autocontenido, dice el tribunal, que aplicando estas reglas del derecho internacional, se puede concluir entonces que el tribunal puede aplicar la regla de nacionalidad dominante y efectiva, aunque nada diga el tratado sobre el particular. De manera que con esto tenemos para concluir 3 escenarios. El primer escenario, los tratados que dicen o que requieren, como el caso que veíamos, que se demuestre que hay una nacionalidad dominante y efectiva. Segundo, los tratados que guardan absoluto silencio sobre el tema. Y tercero, que hay que tener en cuenta, porque todavía hay una cantidad de demandas y de reclamos por ese lado, todos los tratados que se celebraron antes de la caída del muro de Berlín, que tienen esta cláusula muy particular de necesitar la autorización del Estado para hacer la inversión y en consecuencia dan una relevancia fundamental a la nacionalidad del inversor al momento de hacer la inversión. Con esto, Valentina, cierro esta parte del tema y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo y doctora Ana María. Con esto entonces damos por concluida nuestra primera sección, en la cual para los asistentes que se unieron después de que dimos la estructura del panel, estábamos hablando sobre sucesos recientes relacionados con controversias de inversión. En ese sentido, continuamos entonces con la segunda sección, en la cual nuestros panelistas conversarán sobre qué puede esperarse en materia de controversias de inversión, teniendo para esta conversación en cuenta el contexto político, económico y climático pues de la situación actual en el mundo. En ese sentido, cedo la palabra a la doctora María Angélica Burgos, quien en un primer momento nos hablará sobre la intersección que se está presentando en este momento entre el cambio climático y el arbitraje de inversión. Doctora María Angélica, adelante. Bueno, muchas gracias, Valentina. Como los demás, estoy muy complacida con esta invitación y con estar aquí compartiendo panel con estos distinguidos colegas. De verdad, me siento muy honrada y muy agradecida con el Comité Colombiano de Arbitraje, con el doctor Cárdenas. Pues para nadie es un misterio que actualmente estamos en un punto de mucha preocupación por la situación de cambio climático en el planeta. Hemos visto sencillamente los eventos climáticos recientes, las oleadas de calor, los fenómenos naturales, en fin, y sabemos también que ha habido un desarrollo muy rápido de lo que sería el derecho internacional del derecho climático, particularmente con un inicio de unas conferencias que empezaron hace ya casi unos 30 años, que poco a poco, año a año, iban dando unos pasos más pequeños y más pequeños, pero en el 2015 con el Acuerdo de París ya queda muy claro cuáles son los compromisos y las expectativas que tienen los estados de cara a reducir sus emisiones y a manejar el fenómeno del cambio climático. Naturalmente eso implica una regulación que ya la hemos visto. Nosotros, por ejemplo, en Colombia vemos que tenemos una ley de cambio climático de hace un par de meses, de diciembre del año pasado, y otros estados están adoptando tendencias similares, no solo en este último año, sino anteriormente. Existe una tensión o una potencial tensión entre esa regulación, la forma en que esa regulación afecta a la inversión y lo que podemos esperar de cara a las expectativas, derechos que pueden tener inversionistas extranjeros. Y por supuesto, cuando esa tensión se presenta, vamos a tener la pregunta de, entonces, ¿qué disputas se nos van a venir o se van a venir en el contexto del cambio climático o por esas medidas regulatorias que los estados están adoptando para hacer frente a los retos del cambio climático? Recientemente, hace un par de meses, un instituto de la Universidad del LSI con el Savin Center de la Universidad de Columbia hicieron una revisión de unas bases de datos que hacen seguimiento al litigio en cambio climático. Y la conclusión, a grosso modo, es que el litigio, hablando de litigio ampliamente, ha aumentado significativamente desde el 2015, que ese litigio se está concentrando principalmente en estados, digamos, de lo que llamaríamos el norte o los estados más desarrollados, pero que se está viendo una tendencia importante en los
estados que se llaman el sur global o los estados en desarrollo. Dentro de ese litigio no hay una especificidad para el arbitraje ni comercial ni de inversiones, pero sí se encuentran una serie de casos que empiezan a arrojar unas tendencias sobre cómo se puede dar ese potencial litigio en arbitraje de inversión con ocasión del cambio climático. Y vuelvo entonces a la pregunta, si realmente son dos regímenes de derecho que van a estar encontrados y opuestos, o si son dos regímenes de derecho que eventualmente van a poder encontrar una comunicación, una conversación para efectos de favorecerse y desarrollarse mutuamente. Entonces, tenemos dentro de ese estudio que hizo el Instituto de LSI con el Savin Center, un reporte de más o menos 9 casos de arbitraje de inversión que tocan temas de cambio climático. Aquí la aproximación es un poco más abierta porque pues obviamente no son necesariamente casos que están hablando exclusivamente de cambio climático, pero que tienen alguna incidencia con los objetivos que se han propuesto en los estados de cara a ese cambio climático. También una conclusión importante es que el tocar o el desarrollar temas de cambio climático en estos arbitrajes o en estos litigios en general puede ser visto tanto como en pro del desarrollo de los objetivos de prevención del cambio climático o incluso en contra. Y curiosamente, en algunos foros se ha comentado que uno de los litigios o tipos de litigios que pueden ir en contra precisamente de los objetivos de cambio climático son los litigios de inversión, porque se piensa que se puede favorecer a la inversión en perjuicio de la regulación que puede llegar a necesitar hacer el Estado para efectos de cambio climático. Entonces, es un panorama que está empezando a crecer, pero que la expectativa, precisamente por todo el movimiento que se está teniendo, por las nuevas regulaciones que están saliendo dentro de cada uno de los estados, por las nuevas expectativas de los inversionistas, es que este tipo de litigios empiecen a aumentar. Entonces, ¿qué pasa con el arbitraje de inversión? Pues, en mi opinión, el arbitraje de inversión es el foro natural para este tipo de controversias, porque precisamente está pensado para situaciones como las que estamos viviendo, donde de pronto hay ciertos desafíos desde el punto de vista regulatorios y de políticas públicas que pueden estar en contraposición con ciertas expectativas, derechos de los inversionistas. Entonces, obviamente va a ser un foro en donde vamos a tener un desarrollo más activo. Y para darles un poco algunos ejemplos de los casos que se han identificado, qué tipo de medidas podríamos estar hablando. Entonces, por ejemplo, las medidas que están buscando la reducción de ciertos tipos de energía están llevando a que los inversionistas que habían hecho inversiones en esos sectores y que tenían expectativas de que esas inversiones generaran réditos durante un periodo largo de tiempo, pues estén reclamando que, por supuesto, se les ha afectado lo que tenían previsto. Por otro lado, también podemos tener medidas regulatorias específicas que bajo algún cierto tipo de cambio cambian alguno de los derechos e impactan y generan la discusión que hemos visto en otros contextos sobre si realmente el Estado está regulando de una manera correcta o si está regulando de una manera que puede estar afectando los derechos de los inversionistas protegidos bajo los tratados de inversión. Y creo que otro punto muy interesante también es el mismo impacto que esto puede tener dentro de los tratados. Y para esto traía un ejemplo que creo que es bastante relevante, que es el Tratado de la Energía. Como ustedes sabrán, el Tratado de la Energía es tal vez uno de los más comunes sobre el cual se inician las reclamaciones de inversión, y el Tratado de la Energía lleva en revisión un par de años. Se están discutiendo cómo se puede adaptar este tratado a las nuevas realidades. De manera muy interesante, tienen lo que han anunciado, todavía no se conoce el texto, se espera que se conozca en los próximos días, pero han anunciado que hay una serie de medidas sobre sostenibilidad y desarrollo que van a hacerse compatibles con la protección a la inversión en el sector de la energía. Y para este tipo de medidas se van a proponer una serie de mecanismos de solución de controversias, como por ejemplo la conciliación. No es muy claro si se va a continuar en este aspecto con el mecanismo de resolución de arbitraje de inversión que se tiene en ese tratado, pero es un punto interesante porque da cuenta de una respuesta a las preguntas que ya se están empezando a surgir a la luz de esta interacción entre estos dos regímenes de derecho. De otro lado, creo que también el tratado se está ampliando, entonces ya el concepto de lo que se entiende una inversión en energía no va a estar limitada solamente a los sectores que estaban antes, sino que se están incluyendo también sectores que traen nuevas, pues que traen las energías renovables y que traen hidrógeno, por ejemplo el hidrógeno y otras que se están usando recientemente. Entonces, es una muestra muy significativa de cómo este régimen de inversiones está también recibiendo
input y está recibiendo, digamos, beneficio y comentario y discusiones de lo que está sucediendo en el régimen de cambio climático y preparándose para que pueda existir una interacción entre estos dos regímenes. La expectativa sería que en los próximos años, perdón, veamos más y más controversias en donde esto se toque y no solamente frente a, digamos, de manera tangencial como en algunas controversias que hemos visto anteriormente sobre los derechos de protección del medio ambiente, etcétera, sino ya muy específicamente sobre lo que son las medidas que los estados están adoptando para hacer frente al reto del cambio climático y a los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Entonces ese era como un punto que quería traer sobre expectativas de lo que podemos ver hacia adelante y donde ciertamente creo que Latinoamérica no va a estar atrás, pues por las características de nuestra región, de la inversión en nuestra región y porque también nuestros países en diferentes medidas están tomando medidas regulatorias para hacer frente justamente a estos retos en materia de cambio climático. Muchas gracias, doctora María Angélica, por esta exposición tan interesante de lo que le esperaría al régimen de inversiones en materia de cambio climático. Ahora damos la palabra al doctor Gabriel Bottini, quien por su parte nos va a compartir sus consideraciones respecto de qué puede derivarse para el arbitraje de inversiones de los actuales conflictos armados que se están presentando en la actualidad en el mundo. Muchas gracias, Valentina. Y a mí también me gustaría empezar por agradecer particularmente al Comité Colombiano de Arbitraje y en especial también al muy querido Juan Pablo, y también expresar mi alegría por compartir este panel por tan queridos amigos como María Angélica, Ana María, Eduardo y Valentina. Así que muchísimas gracias. En mi caso particular, me toca reflexionar un poco sobre cuál puede ser el futuro del arbitraje de inversiones, en particular en relación con los conflictos armados. Y lamentablemente creo que esta es una de las áreas donde efectivamente ya estamos viendo muchos arbitrajes y, como digo, lamentablemente creo que vamos a seguir viendo arbitrajes. No quiero ni siquiera imaginar cuáles son los potenciales conflictos del futuro, pero en todo caso con los que ya tenemos lamentablemente alcanza y sobra. En este sentido, hemos visto, como saben, casi 20 arbitrajes contra Libia, involucrando el conflicto armado en Libia, casos contra Siria, más de 10 casos contra Rusia, inclusive antes de la invasión a Ucrania. En fin, una práctica, como digo, que involucra cuestiones muy terribles, pero que es bastante relevante. Entonces, propongo reflexionar brevemente sobre cuáles son las cuestiones que se están discutiendo en nuestros arbitrajes y que probablemente nos digan algo sobre los temas a venir. Y en este sentido, distinguiría entre algunos temas para los cuales los tribunales de inversiones ya tienen herramientas, porque son temas que al final del día han sido discutidos en otros contextos y por tanto de alguna manera son más familiares a los tribunales de inversiones, aunque no por ello menos complejos, y algunos temas que ya sí son más específicos del contexto tan particular que es el del conflicto armado, ¿no? Empezando quizás por temas que han sido discutidos en otros contextos. Uno de estos temas tiene que ver con el derecho aplicable, ¿no? Y en particular con la posibilidad de los tribunales de inversiones de tener en cuenta otros regímenes, otras ramas del derecho internacional, además del derecho internacional de las inversiones, ¿no? Y en esto ha habido algunas voces que han expresado su oposición a que los tribunales de inversiones puedan tener en cuenta los regímenes, en particular del derecho internacional humanitario, que como saben es la rama del derecho que específicamente se ocupa de cuáles son los métodos y medios admisibles en un conflicto armado, o incluso también el régimen de los derechos humanos en cuanto es relevante para el contexto de los conflictos armados, ¿no? En este sentido, a mí me parece que, y ahí sí quizás adelantaría una opinión personal, yo no veo como cuestión de principio una imposibilidad para los tribunales de inversiones de tener en cuenta estos otros regímenes, tanto el régimen del derecho internacional humanitario como los derechos humanos, o en otro contexto, como comentaba María Angélica, el derecho ambiental,
porque creo que inclusive la noción del lex specialis es una noción que en todo caso impediría tener en cuenta esos otros ordenamientos en la medida que primero exista una regulación específica y en todo caso que exista una incompatibilidad entre esa norma específica y esos otros ordenamientos más generales. Por tanto, salvo que exista esta incompatibilidad, creo que no veo imposibilidad para que los tribunales arbitrales de inversiones tengan en cuenta estos otros ordenamientos y además, y como sabemos, primero que los tribunales de inversiones están llamados a aplicar en principio un tratado internacional que se inserta en un ordenamiento jurídico internacional y que además tienen generalmente incluso la facultad expresa otorgada de aplicar el derecho internacional y por tanto dentro del derecho internacional tienen que tener en cuenta estas otras ramas del derecho. Además porque en general creo que algunos de los principios que derivan de estos ordenamientos no son incompatibles con los tratados de inversiones, sino que inclusive en algunos casos tienen algunas racionalidades similares, ¿no? Como los conceptos de proporcionalidad, o de necesidad inclusive en algunos contextos. Entonces, obviamente, con toda la prudencia del caso y teniendo en cuenta los contextos jurídicos particulares de cada uno de esos ordenamientos, no veo como a priori, y obviamente sujeto a lo que ya cada tratado, una imposibilidad de los tribunales para aplicar y considerar estos ordenamientos en la resolución de conflictos de inversiones. Otra cuestión que también me parece con la cual los tribunales de inversiones están familiarizados es la aplicación de los estándares de inversión a estos contextos, ¿verdad? Y en esto creo que al final del día los estándares de protección de inversiones, como sabemos, son en general estándares bastante genéricos, aunque hemos visto en los tratados de última generación una tendencia por parte de los estados negociadores a hacerlos cada vez más detallados en su regulación, creo yo buscando más previsibilidad y acotar un poco la discreción de los árbitros en la aplicación de esas disposiciones, pero sin perjuicio de esta tendencia. Al final del día yo creo que se trata de aplicar esos estándares a un contexto, es verdad, un contexto muy particular, muy crítico, como es el del conflicto armado, pero creo que en este sentido los tribunales están bien equipados para hacer esa aplicación y en definitiva, como en todo, tendrán que tener mucho cuidado de considerar, como digo, este contexto tan particular que es un conflicto armado. Quizás donde hay cuestiones más específicas que tienen que ver con los conflictos armados son, diría, dos cuestiones adicionales. Una tiene que ver con las disposiciones específicas de los tratados de inversiones que pueden tener que ver directamente o de una manera más genérica, pero una relación más directa con los conflictos armados. Esto es, por un lado, las cláusulas de medidas no prohibidas, que son normas que se han discutido mucho en el contexto, por ejemplo, en los casos contra Argentina que mencionaba Ana María, esas disposiciones fueron discutidas mucho en el contexto, como digo, de Argentina, que era una crisis económica, y ahí se discutía si eran aplicables o no a crisis económicas. Creo que en general los tribunales entendieron que sí eran aplicables inclusive en ese contexto, pues con más razón son aplicables en un contexto de un conflicto armado. En todo caso, lo complicado es determinar cuál es su efecto. Y por un lado está siempre la discusión de si son autojuzgables o no esas disposiciones. Yo creo que esto también depende en buena medida de qué es lo que diga el tratado y cómo está regulada la cláusula para determinar esta cuestión de si son o no autojuzgables, que es una cuestión siempre delicada para los tribunales, lo ha sido inclusive para la Corte Internacional de Justicia en otros contextos, ¿verdad? Y por otro lado, dejando de lado la cuestión de quién determina su aplicación, está la cuestión de cuál es su efecto. Y en este sentido, pareciera, también depende de cómo está regulada la cláusula, pero una posibilidad es entender que si la cláusula se aplica y si la cláusula cubre la medida en cuestión, entonces una posibilidad de conclusión es que efectivamente no hay una violación del tratado y por tanto no habría una razón para compensar. Otras posibilidades interpretativas, en cambio, han sugerido que aún en la aplicación de esas cláusulas podría haber aún así una obligación de compensación,
quizás en ese caso emparentándolo con defensas bajo el derecho internacional general, que en principio son institutos distintos, ¿verdad? Pero bueno, son un poco las posibilidades interpretativas que se han ofrecido. Y la otra cláusula específica que tiene que ver con el conflicto armado que aparece, esta aún es más común que las cláusulas de medidas no prohibidas, es la que conocimos como la cláusula de guerra o cláusula de guerra y situaciones excepcionales, que es una cláusula que aparece muy comúnmente en los tratados de inversiones, aunque regulada de manera distinta, ¿no? A veces aparece dentro de las cláusulas sobre expropiación y otras de manera autónoma. Nuevamente, la aplicación de estas cláusulas depende mucho de cómo están reguladas. Típicamente los estados demandados argumentan que crean un régimen de lex specialis que, si es aplicable, desplaza las otras disposiciones del tratado, y evidentemente los inversores dicen que en cambio es simplemente una cláusula más del tratado y que su aplicación o no, en todo caso, no implica desplazar las otras disposiciones de los tratados. Hay que tener en cuenta que el contexto histórico de esas cláusulas se emparentaba con un principio de no responsabilidad en supuestos de conflictos, salvo supuestos de confiscación o otros contextos de discriminación contra quienes fuesen afectados por un conflicto armado. Ahora bien, cuál es su efecto actual, creo yo que depende mucho de cómo está regulado, aunque hay que decir que la jurisprudencia mayoritaria se ha inclinado, por lo menos por el momento, por decir que la aplicación o no de esas cláusulas de guerra no implica desplazar las otras obligaciones o las otras disposiciones del tratado. Y la última cuestión que haría mención tiene que ver, como digo, lamentablemente con sucesos muy recientes, sobre cuáles son, diría yo, las consecuencias, digamos, territoriales de la guerra, ¿no? Y cómo, por ejemplo, distintos tipos de toma de posesión por un Estado de determinados territorios afectan la aplicación de los tratados de inversiones, ¿no? Ya tenemos varios casos donde se ha discutido esto, no todos los lados son públicos, pero en el supuesto de Crimea, evidentemente ha habido algunos casos, como digo, algunos son públicos, donde se ha discutido. Los tribunales han tendido a concluir que por haber Rusia invadido y tomado Crimea y tener el control de hecho de ese territorio, más una serie de instrumentos jurídicos adoptados por la propia Rusia, hacen que el tratado fuese aplicable y que además los inversores de Ucrania en ese caso pudiesen demandar a Rusia. Pero evidentemente hay cuestiones ahí para discutir y que seguirán siendo discutidas porque evidentemente una de las cuestiones que se discuten es en qué medida el inversor en ese caso, al momento de realizar la inversión, era una inversión extranjera en la medida que inicialmente era una inversión que se hacía dentro de un propio país, pero que luego, por efecto de una invasión, por ejemplo, esa determinada región, por ejemplo, cambia de manos, ¿no? Y entonces se convierte o no en una inversión extranjera, está protegida o no por el tratado. Estas son el tipo de cuestiones que se están discutiendo en estos casos. Yo quizás concluiría este punto diciendo que estos temas de conflictos armados me parece que al final del día plantean dos cuestiones bastante fundamentales para el derecho de las inversiones. Uno tiene que ver con el ámbito de aplicación de los tratados y el objeto y fin de los tratados, es decir, los tribunales tienen que, en definitiva, determinar si en estos contextos de cambios territoriales, cómo deben entenderse los tratados y si los tratados, cómo se aplican los tratados en esos contextos y en qué medida esos tratados son afectados o no por los cambios, por la movilidad de las fronteras de las partes del tratado. Y el otro aspecto también bastante me parece fundamental es en qué medida los tribunales de inversiones tienen jurisdicción para resolver esas cuestiones, ¿no? Y ahí me parece que se da una tensión, por un lado, entre el acceso a la justicia, ¿no? el derecho eventualmente de la parte demandante de los inversores de, aún en estos contextos, tener
un acceso y alguien que resuelva la controversia. Y por otro lado, como digo, la duda o la cuestión que se puede plantear de si un tribunal de inversiones puede, aunque sea como presupuesto, como requisito previo, tomar una decisión sobre cuestiones territoriales, sobre quién ejerce soberanía o al menos control sobre un territorio, que son cuestiones que algunos argumentan en realidad no son propias de determinación por parte de un tribunal de inversiones. Por tanto, son cuestiones que creo que vamos a seguir discutiendo en los próximos años, lamentablemente. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Ya para finalizar nuestra segunda sección, vuelvo a ceder la palabra al doctor Eduardo Zuleta y también al doctor Gabriel, quienes van a compartir con nosotros sus consideraciones sobre cuál ha sido la experiencia relacionada con las disputas de inversión en los estados en los que se ha presentado un cambio de gobierno. Específicamente vamos a abordar los casos de Ecuador y Argentina. En ese sentido, cedo la palabra a los doctores Zuleta y Botín. ¿Quieres empezar, Gabriel, con Argentina y hablo yo de Ecuador? Sí, muy brevemente, pero creo que, y un poco haciéndome eco de lo que comentaba Ana María, y la verdad es que el caso de Colombia realmente es un caso digno de admirar, además por la velocidad en que pudo organizar y poner en funcionamiento una defensa que ha sido tan efectiva. En el caso de Argentina, tuve también participación en la organización de esa defensa y nos llevó más años organizarla, pero creo que un poco la lección que deja eso esa experiencia es que me parece crítico que los estados efectivamente organicen y tengan una capacidad propia de defensa, sin perjuicio que después creo que no hay una sola receta para la defensa de los estados. Cada estado, según las circunstancias, sus propias capacidades, su propio interés, etcétera, podrá determinar exactamente si va a defenderse solo o en combinación con una firma extranjera. Pero creo también que al final del día otra cuestión que arroja la experiencia argentina es que aún en contextos muy graves, de colapso económico, de cambio político muy severo, creo que es importante que los estados intervengan en la defensa y en el sistema, porque me parece que lo peor que puede pasar es que el Estado se retire, no se defienda, no participe, no contribuya al funcionamiento del sistema y a su mejoramiento. Esto me parece que es importante tanto para la defensa del Estado, pero además para mejorar el sistema, ¿no? Y creo que en el caso de Argentina, por ejemplo, como digo, el Estado argentino, a pesar de todos estos cambios políticos y económicos, siguió participando y se siguió defendiendo. Creo que esto fue positivo, tanto para Argentina como para el sistema, porque algunas de los problemas y deficiencias que se vieron en ese momento luego han sido mejoradas, y por tanto creo que desde ese punto de vista es importante la participación de los estados a pesar de los cambios que puedan producirse en el escenario político, ¿no? Y complementando, estoy completamente de acuerdo con Gabriel, complementando un poco, recuerdo un querido amigo argentino que Gabriel también conoce muy bien, Ignacio Suárez, que decía alguna vez haciendo un símil entre el arbitraje y el fútbol, que uno puede dar codazos, pisar, de pronto decir algunas cosas sin que el árbitro se dé cuenta, pero lo que no puede es levantar el balón y llevárselo. Y en eso creo que los estados tienen que tener... todos los estados y en América Latina más que en cualquier otra parte hemos tenido cambios de gobierno y cambios de gobierno donde hay unos cambios de política del gobierno. Es el caso de Colombia, tenemos por primera vez un gobierno con una tendencia totalmente diferente a lo que hemos tenido durante los últimos años, pero no somos los únicos. Eso lo ha tenido Argentina, lo ha tenido Chile, lo tiene Perú, lo ha tenido Ecuador, y las reacciones de los estados pues han sido diferentes. En el caso de Ecuador, Ecuador es un caso bastante particular porque en el caso de Ecuador, en el cambio de régimen y en el cambio de visión frente al tema del arbitraje,
Ecuador decidió, después de haber ratificado la Convención del CIADI en el año 86, en el 2009 se retiró de la Convención del CIADI. Ese retiro fue efectivo a partir del 7 de enero del 2010. Denunció además los tratados bilaterales de inversión y pues como saben ustedes, mis compañeros de panel, hubo un camino muy tortuoso en el caso de Ecuador, sumado al de Venezuela y Bolivia, que tomaron un camino más o menos parecido, en el sentido de que, como bien lo mencionaba Gabriel, siguieron de alguna manera participando de los arbitrajes por una cantidad de problemas enormes, derivados de la aplicación temporal de los tratados denunciados, la aplicación temporal del CIADI, la jurisdicción de los tribunales, si podían ser demandados entonces en tribunales bajo un citral, y ha sido un camino para Ecuador bastante tortuoso, y Ecuador decidió, como también saben ustedes, el 16 de julio del 2021, a través de un decreto presidencial, Ecuador decidió ratificar nuevamente el convenio del CIADI, renegociar sus tratados de inversión y volver a entrar al sistema. De manera que creo que para todos, el caso argentino, el caso mexicano, incluso el caso español, son ejemplos de estados donde se han dado cambios radicales en la política del Estado, en la visión que se tiene del Estado, y sin embargo, los estados han mantenido sus equipos de arbitraje, han mantenido su defensa en el arbitraje y han participado y han mejorado el sistema. En el caso de Argentina, como bien lo mencionaba Gabriel, hay una cantidad de tesis que se presentaron en los tribunales arbitrales por parte de Argentina y que mejoraron sin duda el sistema en cuanto a los temas y la evolución de los temas que se discutieron. Creo que Colombia tiene que seguir el camino por el que va. No creo que sea necesario un cambio de política. Colombia se ha defendido exitosamente, como lo decía Ana María, ha participado exitosamente en el sistema, y más allá de que de pronto haya que renegociar algunos tratados por cuestiones de ser tratados de primera generación, no creo que el cambio de gobierno en Colombia tenga de ninguna manera que implicar un cambio en la política que ha venido trabajando con tanto éxito la agencia. Muchas gracias, doctores Gabriel y Eduardo. Con estos comentarios damos por finalizada la sección número 2 y en los escasos minutos que nos quedan hablaremos rápidamente sobre nuestro tema que habíamos elegido para la sección número 3, que es hablar brevemente sobre algunas novedades que incluyen las modificaciones que se insertaron al reglamento del CIADI en este 2022 y el Código de Conducta para Árbitros. Entonces, cedo rápidamente la palabra a la doctora Ana María Ordóñez, quien desde la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado nos va a compartir la experiencia de la participación que tuvo Colombia en punto a las modificaciones al reglamento del CIADI. Muchas gracias, Valentina. Efectivamente, Colombia, como parte de hecho de la estructuración del modelo de defensa de Colombia, nosotros muy rápidamente también identificamos que era fundamental hacer parte de estos esfuerzos multilaterales internacionales de hacer reformas al arbitraje internacional de las inversiones. Por eso siempre hemos integrado tanto la delegación del Grupo 3 de Trabajo de UNCITRAL de Colombia como decidimos tener una participación bastante activa en las reformas a las reglas del CIADI desde el año 2018. Identificamos como algunos puntos que era fundamental que quedaran incluidos en las reformas al reglamento. Inicialmente participamos y presentamos nuestras intervenciones solos, íbamos solo Colombia, después nos unimos varios estados para lograr cambios importantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la revelación de información al tribunal arbitral, siempre que haya financiamiento por terceros. Esa fue una de las banderas que insistimos mucho al CIADI, se incluyeron las reformas al reglamento, además de las múltiples reglas que se modificaron, que no quiero entrar al detalle, solamente quiero destacar esa que fue una de las banderas que asumimos los estados que nos unimos para lograr obtener información temprana de tal manera que se puedan construir defensas, sobre todo
para efectos jurisdiccionales, que es tan importante para los estados, poder dar por terminado lo más temprano posible controversias que no tienen ningún sentido. Entonces, es fundamental garantizar que tengamos que dejar de invertir recursos, tiempo y energía en estas defensas. Y bueno, otro de los puntos muy importantes es la seguridad por costos, que efectivamente en este momento Colombia está viviendo la importancia de contar con eso, pues en este momento nos encontramos en proceso de recuperación de los costos que nos fueron asignados en este proceso que les comenté que asumimos directamente, que es contra el inversionista español AFC. Tenemos que buscar la forma entonces de hacer efectivas esas costas, porque los inversionistas no pagaron voluntariamente. Debo decir que son los únicos inversionistas que no han pagado voluntariamente los costos. Los demás que fueron condenados pagaron muy cumplidos y oportunamente. Eso es como lo que quiero destacar en relación con Colombia y las reformas a las reglas del CIADI que entraron en vigor desde el julio de este año. Muchas gracias, doctora Ana María. No sé si de pronto nuestros demás panelistas quieran compartir alguna consideración adicional sobre estas modificaciones. Doctora María Angélica. Gracias, Vale. No, yo creo que muy brevemente un comentario adicional, y esto es algo que siempre le he oído a Eduardo, que dice, el sistema es de los estados, porque en realidad este es un sistema de derecho internacional público que parte de los acuerdos de los estados. Y yo creo que esto que estamos discutiendo, el cambio en las reglas de CIADI, el código de conducta, todo esto está respondiendo a las preocupaciones que han tenido no solo los estados, sino las comunidades de interés que están detrás de los estados, las comunidades que se ven afectadas por las inversiones, las comunidades de inversionistas, los estados que tienen interés en proteger su inversión. Entonces, mi reflexión principalmente es un sistema que está en constante evolución, que se escucha y que escucha como todas estas críticas y que también está respondiendo. Eso creo que es realmente lo más interesante, porque por más de que está basado en tratados y la negociación de tratados es compleja, es difícil, es demorada, estamos viendo que todas las preocupaciones que se han tenido con el sistema y que se siguen teniendo encuentran una manera de abordarse a través de modificaciones y mejoras en constante desarrollo. Y eso simplemente reitera el punto de lo que mencionaba Gabriela hace un minuto, que es, hay que participar, pues hay que seguir haciendo parte para mejorar, porque al final del día es un sistema jurídico que, como todos, tiene críticas, tiene detractores, tiene fans, pero que está en constante evolución. Yo haría, Valentina, un par de comentarios muy breves de dos temas que me parecen fundamentales en los cambios de las reglas del CIADI, porque son dos instituciones que hay que ver si evolucionan y cómo. El primero es la posibilidad de rechazar la demanda por manifiesta falta de mérito jurídico. Es una especie de rechazo ab inicio de la demanda porque no tiene mérito jurídico. Y la segunda es qué tanto va a funcionar en arbitraje de inversión el arbitraje expedito, que es una cuestión que ha sido exitosa a nivel privado en CCI, en ICDR, pero pues no sé qué tanto los estados se vayan a meter a un arbitraje expedito para resolver un tema de inversión. Son dos cuestiones interesantes para mirar. Quizás, Valentina, simplemente comentar que creo que las reformas a las reglas del CIADI al final del día evidentemente no son una revolución, sino una evolución. Creo que en términos generales es una evolución positiva porque va hacia una mayor transparencia y una mayor eficiencia, pero comparto con Eduardo algún escepticismo, no porque esté mal regulado, pero por ejemplo el tema del arbitraje expedito, veremos si efectivamente es aplicado o no. Ojalá que el tiempo demuestre que estamos equivocados, pero ahí tengo algunas dudas de su aplicación. Por lo demás, creo que son modificaciones en general positivas. Muchísimas gracias, doctores, por sus consideraciones. No sé si, doctor Eduardo, en los 2 minutos que nos quedan, quiere agregar algo adicional, el tema el código de conducta para árbitros, que en su momento conversamos también, era de bastante interés en este medio. No, creo que lo que se está buscando, para ponerlo en dos palabras, es primero, el arbitraje de inversión en un momento dado se montó sobre el arbitraje comercial, y pues las reglas del arbitraje comercial no están hechas para cuestiones donde participan estados y se debaten temas públicos.
Y segundo, creo que lo que buscan esas reglas es una transparencia total en la designación de los árbitros y que haya unos deberes de revelación bastante más estrictos. Me parece que es un avance y hay que mirar con mucho cuidado el tema de cuál va a ser al final el estándar de revelación. Ahí hay un paréntesis todavía que dice que debe revelar circunstancias que, y en el paréntesis dice a los ojos de las partes. Esa es una gran discusión, si es a los ojos de un tercero o a los ojos de las partes. Pero creo que es un avance importante para tener unas reglas de transparencia y de revelación para inversión distintas de las del arbitraje comercial. Lo que está por verse es qué tanto va a impactar esto posteriormente en las reglas del arbitraje comercial, que es lo que ha pasado en la práctica. Muchas gracias, doctor Eduardo. Entonces, con eso, doctor Juan Pablo, damos por finalizado nuestro panel. De nuevo, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a los asistentes y, por supuesto, al Comité Colombiano de Arbitraje. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Fue muy ilustrativo este panel, muy interesante todo el desarrollo que hubo para fortalecer la Agencia de Defensa y la forma como ha abordado exitosamente todos estos procesos, todos los temas que se discutieron en el panel y la evolución del sistema, que es tan importante realmente para que las inversiones se protejan y contribuyan al desarrollo económico, pero todo dentro de un esquema transparente, imparcial, como ustedes lo han indicado. Bueno, muy amables de verdad.